My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Esdras es una figura clave en la Biblia, conocido por su dedicación a la ley de Dios y su liderazgo en la restauración de Israel después del exilio en Babilonia. Como escriba y sacerdote, Esdras jugó un papel crucial en la reintroducción de las Escrituras y la renovación espiritual del pueblo de Israel. En este video exploraremos la vida y la misión de Esdras, desde su viaje a Jerusalén hasta sus esfuerzos por reconstruir la comunidad de fe y mantener la pureza religiosa. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo el compromiso y la devoción de Esdras ayudaron a moldear el futuro espiritual de Israel. Esdras, cuyo nombre significa ayuda, fue un sacerdote y escriba judío descendiente de Aarón que vivió durante el periodo del exilio babilónico y el retorno a Jerusalén. Su vida estuvo dedicada al estudio y la enseñanza de la ley de Dios. Esdras es conocido por su celo en la restauración de la comunidad judía y su compromiso con la pureza de la adoración y la obediencia a la ley de Moisés. El pueblo de Israel había sido llevado al exilio en Babilonia como resultado de su desobediencia y pecado. Durante 70 años, los judíos vivieron en cautiverio, lejos de su tierra y de su templo. Este periodo de exilio fue una época de profunda reflexión y transformación para los israelitas, quienes se vieron forzados a mantener su identidad y fe en un entorno extranjero. Durante el exilio, los judíos se encontraron en una situación de gran desafío, viviendo en una tierra extranjera y enfrentando la tentación de asimilarse a las costumbres y religiones de Babilonia. Sin embargo, mantuvieron viva la esperanza de regresar a su tierra prometida y restaurar el culto en Jerusalén. Los líderes espirituales, como Esdras, jugaron un papel crucial en preservar la fe y las tradiciones del pueblo durante este tiempo de prueba. En Esdras 1:1-2 se narra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El cambio de poder en el antiguo cercano oriente, con la caída del imperio babilónico y el ascenso del imperio persa bajo Ciro el Grande, marcó un punto de inflexión crucial. En el primer año de su reinado, Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Este decreto no solo fue un acto político, sino que también cumplió la profecía de Jeremías de que el exilio duraría 70 años. En Deuteronomio 7:9 se narra: reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, Él es el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El decreto de Ciro fue recibido con gran alegría y esperanza. Representaba el cumplimiento de las promesas de Dios y ofrecía una oportunidad para la renovación espiritual y nacional. La preparación para el retorno involucró no solo el aspecto logístico del viaje, sino también la preparación espiritual. Los líderes alentaron al pueblo a confiar en Dios y a buscar su guía y protección en este importante emprendimiento. Se reconocieron ofrendas y se restauraron los objetos sagrados que habían sido llevados al exilio,
para ser llevados de vuelta al templo. En Esdras 1:5 se narra: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. La primera ola de retornados fue liderada por Zorobabel, un descendiente de la casa de David, y Jesúa, el sumo sacerdote. Este grupo estaba compuesto por aproximadamente 50,000 personas que aprendieron el viaje de regreso a Jerusalén con el objetivo de reconstruir el templo y restablecer la adoración a Dios. Al llegar a Jerusalén, los retornados se enfrentaron a un paisaje desolado y un templo en ruinas. Sin embargo, su fe y determinación les permitieron comenzar la tarea de reconstrucción. Una de sus primeras acciones fue restaurar el altar para poder ofrecer sacrificios a Dios y así renovar su relación de pacto con Él. En Esdras 3:3 se narra: y los que llegaron de la cautividad, los hijos de la transmigración, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel sobre el altar de Jehová. La reconstrucción del altar, antes que el templo, fue significativa. Mostró que, para los judíos retornados, la restauración de su relación con Dios y la adoración eran prioritarias. El altar era el lugar de los sacrificios diarios, donde buscaban la expiación de sus pecados y la renovación de su comunión con Dios. A través de la adoración, reafirmaban su identidad como el pueblo elegido de Dios y su compromiso de vivir según su ley. En Esdras 3:6 se narra: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, aunque el templo de Jehová no estaba fundado. Con el altar en su lugar y los sacrificios regulares reanudados, los líderes y el pueblo se prepararon para la tarea monumental de reconstruir el templo. Reunieron materiales y recursos y contrataron a trabajadores y artesanos para comenzar la construcción. Este proyecto simbolizaba no solo la restauración física de un edificio, sino también la revitalización espiritual de la nación. La colocación de los cimientos del templo fue un momento de gran alegría y celebración. Los sacerdotes y levitas, vestidos con sus ropas ceremoniales, tocaron trompetas y címbalos, y el pueblo cantó alabanzas al Señor. Sin embargo, este momento también fue agridulce para algunos de los ancianos que habían visto el primer templo de Salomón y que lloraron al recordar su antiguo esplendor. En Esdras 3:10 se narra: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Ya los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. A medida que avanzaba la reconstrucción del templo, los enemigos de Judá y Benjamín comenzaron a oponerse a la obra. Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Los samaritanos y otros pueblos vecinos intentaron detener la construcción, primero ofreciendo su ayuda con intenciones maliciosas y luego presentando quejas ante las autoridades persas. Esta oposición provocó que las obras se detuvieran temporalmente. Los adversarios lograron convencer al rey de Persia de que la reconstrucción del templo era una amenaza, lo que llevó a una orden para cesar las actividades de construcción. Esta fue una interrupción, un gran desaliento para los retornados, que se encontraron una vez más en una situación de incertidumbre. En Esdras 4:4-5 se narra: y se debilitaban las manos del pueblo de Judá, y los turbaban mientras edificaban, y además de esto, sobornaban contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. La obra en el templo permaneció detenida hasta el segundo año del reinado de Darío, cuando los profetas Ageo y Zacarías alentaron al pueblo a reanudar la construcción. Inspirados por estos mensajes proféticos,
Los líderes y el pueblo se llenaron de valor y retomaron la obra, a pesar de la oposición continua. Darío finalmente emitió un decreto que permitió y apoyó la reconstrucción del templo. Este respaldo imperial aseguró que los trabajos pudieran completarse sin interferencias adicionales, y el templo fue finalmente terminado y dedicado con gran júbilo y adoración. En Ageo 1:14 se narra: «Y el Dios de Israel había despertado el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios». La reconstrucción del altar y del templo subraya la importancia de la adoración y la obediencia a Dios. A pesar de la oposición y las dificultades, el compromiso del pueblo de restaurar su relación con Dios a través del culto y la ley fue una muestra de su devoción y fe renovada. Este esfuerzo no solo restauró un edificio, sino que revitalizó la vida espiritual de la comunidad judía. Esdras, un sacerdote descendiente de Aarón y un escribano experto en la ley de Moisés, se destaca por su dedicación al estudio y la enseñanza de las Escrituras. Su linaje sacerdotal y su conocimiento profundo de la ley lo convierten en una figura crucial para la restauración espiritual de Israel. Esdras es un ejemplo de devoción a Dios y compromiso con su palabra. En Esdras 7:6 se narra: «Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras». Desde una edad temprana, Esdras se dedicó al estudio diligente de la ley de Dios. Su compromiso con la palabra de Dios no solo se limitaba a la adquisición de conocimiento, sino que también implicaba la aplicación práctica de la ley en su vida diaria y la enseñanza a otros. Esdras comprendía que, para liderar al pueblo en una renovación espiritual, primero debía estar arraigado en las Escrituras. En Esdras 7:10 se narra: «Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos». Después de recibir el llamado de Dios y la aprobación del rey Artajerjes, Esdras comenzó los preparativos para liderar la segunda ola de judíos que regresarían a Jerusalén. Este grupo incluía sacerdotes, levitas, cantores, porteros y otros líderes espirituales, así como muchos hombres, mujeres y niños comprometidos a restaurar la adoración en Jerusalén. Esdras reunió a los exiliados junto al río Ahava, donde proclamó un ayuno y oró fervientemente por un viaje seguro. Este tiempo de ayuno y oración no solo buscaba la protección de Dios en el camino, sino también un compromiso renovado a seguir su voluntad. En Esdras 8:21 se narra: «Y proclamé allí ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes». Esdras se aseguró de que todo estuviera en orden para el viaje, dividió los bienes y las ofrendas que llevaban consigo y designó a hombres responsables para cuidar de ellos durante el trayecto. Esta organización meticulosa reflejaba el compromiso de Esdras con la excelencia y la integridad en todo lo que hacía. El grupo, cargado de ofrendas valiosas para el templo, necesitaba protección en el camino. En lugar de solicitar una escolta militar del rey, Esdras confió en la protección divina, demostrando su profunda fe en Dios. Esta decisión no solo fortaleció la fe del pueblo, sino que también sirvió como testimonio del poder y la fidelidad de Dios. En Esdras 8:24-25 se narra: «Entonces aparté a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías, a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda, que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. El viaje desde Babilonia a Jerusalén fue largo y peligroso, pero Esdras y su grupo confiaron en la protección de Dios. A lo largo del camino enfrentaron desafíos y peligros, pero la mano de Dios estuvo sobre ellos,
guiándolos y protegiéndolos en cada paso. En Esdras 8:32 se narra: «Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días». Al llegar a Jerusalén, Esdras presentó las cartas del rey a los gobernadores de la región y comenzó a organizar la distribución de los recursos y las ofrendas traídas desde Babilonia. Estas ofrendas incluían plata, oro y utensilios sagrados para el templo, que fueron entregados con gran cuidado y reverencia. La comunidad judía en Jerusalén recibió a Esdras y su grupo con alegría y gratitud, reconociendo el cumplimiento de las promesas de Dios y la importancia de su misión. La entrega de los recursos fortaleció la capacidad del templo para operar y facilitó la reanudación completa de las prácticas de adoración. En Esdras 8:26 se narra: «Y pesé en su mano 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro». Al poco tiempo de llegar a Jerusalén, Esdras descubrió que el pueblo de Israel había cometido un grave pecado al casarse con mujeres extranjeras, lo cual estaba prohibido por la ley de Moisés. Este pecado no solo ponía en peligro la pureza religiosa y cultural de Israel, sino que también reflejaba una profunda infidelidad a Dios y a su pacto. Esdras, profundamente angustiado por esta situación, se rasgó sus vestiduras, arrancó el pelo de su cabeza y de su barba, y se sentó en un estado de consternación. Su reacción reflejaba su compromiso con la ley de Dios y su dolor por el pecado de su pueblo. En Esdras 9:3 se narra: «Y cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado». En un acto de intercesión y humildad, Esdras oró y confesó los pecados del pueblo delante de Dios. Reconoció la gravedad de sus transgresiones y pidió misericordia. Su oración fue una expresión de arrepentimiento sincero y un clamor por la restauración y el perdón de Dios. La oración de Esdras es un ejemplo poderoso de liderazgo espiritual. En lugar de culpar al pueblo, se identificó con ellos y buscó la reconciliación con Dios a través de la confesión y la intercesión. En Esdras 9:6 se narra: «Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo». Esdras convocó una asamblea general del pueblo para abordar el pecado descubierto. La reunión fue un momento de gran solemnidad y seriedad, donde Esdras expuso la gravedad de su situación y la necesidad urgente de arrepentimiento y reforma. El pueblo, conmovido por las palabras de Esdras y consciente de su pecado, respondió con un corazón contrito. Aceptaron la necesidad de tomar medidas drásticas para corregir su error y demostrar su compromiso de volver a vivir según los mandatos de Dios. Uno de los actos más difíciles pero necesarios de la reforma de Esdras fue la decisión de poner fin a los matrimonios con mujeres extranjeras. Este acto, aunque doloroso, era necesario para restaurar la pureza y la santidad del pueblo de Dios. Esdras y los líderes del pueblo trabajaron juntos para asegurar que esta decisión se implementara con justicia y compasión. Este proceso no solo implicó la disolución de los matrimonios ilícitos, sino también el apoyo y la provisión para aquellos que fueron afectados por esta decisión. La acción tomada por Esdras mostró su compromiso con la obediencia a Dios, incluso cuando implicaba tomar decisiones difíciles y dolorosas. En Esdras 10:12 se narra: «Entonces respondió todo el pueblo, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra». La implementación de la reforma fue un proceso meticuloso y cuidadosamente organizado. Se establecieron comisiones para investigar cada caso de matrimonio mixto y asegurar que se cumpliera la decisión de la asamblea. Esta reforma no solo restauró la pureza religiosa, sino que también fortaleció la identidad del pueblo como la nación santa de Dios, separada para su servicio. En Esdras 10:16 se narra: «Y se hizo así. Se apartaron Esdras el sacerdote y ciertos varones,
jefes de casas paternas, conforme a sus casas paternas, y todos ellos por sus nombres, y se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Esdras no solo lideró la reforma, sino que también se dedicó a enseñar la ley de Dios al pueblo. Entendió que, para evitar futuras transgresiones, el pueblo necesitaba conocer y comprender profundamente las Escrituras. Esdras organizó lecturas públicas de la ley y estableció un sistema de enseñanza para asegurar que todos los israelitas pudieran vivir conforme a la voluntad de Dios. En Nehemías 8:8 se narra: y leyeron en el libro de la ley de Dios claramente, y pusieron el sentido de modo que entendiesen la lectura. Durante estas lecturas públicas, el pueblo de Israel renovó su compromiso con el pacto de Dios. Conmovidos por las palabras de la ley y el liderazgo de Esdras, el pueblo se comprometió a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Este pacto renovado no solo fortaleció su identidad como pueblo de Dios, sino que también estableció un nuevo fundamento para la vida en Jerusalén. En Nehemías 10:28-29 se narra: y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para ponerse de acuerdo en un juramento y promesa de caminar en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Con el templo reconstruido y la ley restaurada, Esdras trabajó para restablecer las prácticas y festividades religiosas. Esto incluía la observancia del sábado, las fiestas solemnes como la Pascua y el Día de la Expiación, y otros rituales importantes que habían sido descuidados durante el exilio. Estas festividades no solo eran actos de obediencia, sino también oportunidades para que el pueblo recordara la fidelidad de Dios y celebrara su provisión y protección. En Esdras 6:21 se narra: y celebraron los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad, y todos los que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel, comieron y celebraron con regocijo la fiesta de los panes sin levadura 7 días. Porque Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esdras comprendió que la educación continua era esencial para mantener la fidelidad del pueblo a Dios. Por eso, estableció un sistema de enseñanza regular donde los levitas y otros líderes espirituales enseñaban la ley de Dios en diversas comunidades. Este énfasis en la educación aseguró que las futuras generaciones también conocerían y seguirían la voluntad de Dios. En Nehemías 8:17 se narra: y toda la asamblea de los que habían vuelto de la cautividad hicieron cabañas y habitaron en ellas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no lo habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. La dedicación de Esdras a la enseñanza de la ley de Dios nos desafía a considerar la importancia de conocer y vivir conforme a las Escrituras en nuestra propia vida. Nos recuerda que la verdadera fidelidad a Dios no solo implica conocer su palabra, sino también vivirla y compartirla con otros. La vida de Esdras nos inspira a ser diligentes en nuestro estudio de las Escrituras y a buscar oportunidades para enseñar y discipular a otros en la fe. En Proverbios 3:13-14 se narra: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. La vida y misión de Esdras nos invitan a considerar cómo respondemos a los llamados de Dios en nuestras propias vidas. Estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios de justicia y rectitud que Dios demanda. La fidelidad de Esdras a su llamado y su dedicación a la palabra de Dios nos inspiran a mantenernos firmes en nuestra fe y a confiar en el amor inquebrantable de Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas.
El legado de Esdras se puede ver claramente en la transformación espiritual de la comunidad judía tras su liderazgo. Sus reformas no solo abordaron la necesidad inmediata de conformidad con la ley de Dios, sino que también establecieron una base duradera para la vida religiosa y comunitaria en Israel. La enseñanza diligente de la ley y la restauración de las prácticas religiosas fortalecieron la identidad del pueblo como el pueblo de Dios y renovaron su compromiso con su pacto. La influencia de Esdras en la preservación de la identidad y la fe judía no puede ser subestimada. Su liderazgo durante un periodo crítico ayudó a asegurar que la comunidad mantuviera su carácter distintivo y su devoción a Dios, a pesar de los desafíos del retorno del exilio. A través de su compromiso con la ley y la adoración, Esdras contribuyó a la continuidad de la tradición y la práctica judía que perduraría durante generaciones.